revelado. Joven desesperada clama, ayúdame, y un apache transforma su vida de manera inesperada. Lucía, con el corazón apretado y la mirada perdida, estaba en la plaza. El olor de los tamales se mezclaba con el sudor y la desesperación que la envolvían como un manto pesado. Su pequeña Valentina, con sus risitas que llenaban el aire, no sabía que su mamá cargaba un océano de preocupaciones que la ahogaba. Ella solo quería ver sonreír a su hija, pero la pobreza le chorreaba las esperanzas como un río desbordado. ¿Por qué es tan difícil?, pensó, mientras el sol se escondía tras los techos de lámina que adornaban su barrio. Hoy, el cansancio había sido más fuerte, más voraz. Con cada mirada desafiante de los transeúntes, las palabras de condena estaban ahí, colgando en el aire. Mira, ahí va la vendedora de tamales, una madre soltera, susurraban, como si su presencia fuera un estigma eterno. Lucía apretó los dientes, y en un arrebato de frustración, sintió como las lágrimas comenzaban a asomarse, deslizándose por su rostro cansado. Y sin pensarlo dos veces, levantó la voz, ayúdame, como si el grito pudiera romper la pesada cadena que la mantenía atrapada en su día a día. Un anciano apareció entre la multitud, su andar pausado y su mirada profunda imponía respeto. Era conocido en el barrio como el hombre de las lluvias, un apache que traía consigo la sabiduría de generaciones. Vio a Lucía y, acercándose, le dijo con voz serena, busca tus raíces, joven. Hay poder en ellas, en la historia que llevas dentro. Esa afirmación resonó en el pecho de Lucía, y por un instante, su angustia se silenciaba. Aferrada a las palabras del anciano, sintió que esa podía ser la clave para encontrar su camino. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ese día, en lugar de regresar a casa y permitir que la tristeza la devorara, Lucía decidió emprender un viaje de autodescubrimiento. Se sumergió en las historias de su abuela, una mujer fuerte que había enfrentado tiempos difíciles, y comprendió que las raíces de su dolor eran también las de su fortaleza. Visitar a su madre fue un acto de valentía, de confrontar los fantasmas del pasado que las mantenían distantes. Y aunque los rencores flotaban entre ellas, tenía que recordar el valor del perdón, esa semilla que podría traer paz a su hogar. A cada paso, Lucía se llenaba de valor y fragilidad a la vez. Con cada visita a su familia, cada historia desenterrada, comenzó a ver qué tan lejos podían llevarla estas memorias. Sin embargo, cuando los malentendidos amenazaban con hacerla rendirse, el eco de las risas de los niños en la plaza y la voz sabia del anciano la llenaban de una renovada esperanza. Lucía se dio cuenta de que no solo luchaba por su bienestar, sino de que su esfuerzo resonaba en todos, en la comunidad, en el barrio que tanto amaba. La noche llegó, y con ella, las estrellas brillaban en el cielo, como ojos que miraban y sonreían. Mientras la gente del vecindario se unía para una celebración, Lucía se sintió fuerte, lista para compartir su historia y descubrir qué otras sorpresas le depararía la vida. Pero a medida que se acercaba el momento de hablar, se preguntaba, ¿podría realmente seguir este camino sin perderse a sí misma en el proceso? Lucía respiró hondo mientras el ajetreo de la celebración la envolvía. La música folclórica resonaba en la plaza, y las risas del barrio vibraban en el aire como un canto de esperanza. Miró a su alrededor y vio a los vecinos unidos, compartiendo historias, tradiciones y un poco de alegría en medio de las dificultades. En su interior, sentía un cambio, la fuerza de sus raíces comenzaba a afianzarse en su corazón. Decidida, se dirigió hacia el centro de la plaza, donde un grupo de mujeres bailaba con energía desbordante. Recordó a su abuela, su traje colorido y su espíritu indomable. Lucía pensó en cómo había querido ser como ella, una guerrera capaz de enfrentar el mundo. Hoy, mi voz será mi espada, susurró para sí misma. Mientras se acercaba al grupo, sintió que los corazones de las personas se sintonizaban con el suyo. Se unió a la danza, moviendo sus pies al ritmo de la tradición.
La alegría la envolvía, y, por un momento, olvidó sus miedos. Sin embargo, el eco de su dolor pasaba como sombra sobre la luz de la celebración. Las preguntas comenzaban a asomarse en su mente: ¿realmente soy suficiente? ¿Lograré cambiar mi vida? Al finalizar la danza, recibió abrazos y sonrisas. Lucía dirigió su mirada hacia su hija, Valentina, que la observaba con ojos brillantes. En esos ojos, vio su futuro y, de pronto, la confianza la inundó. Hoy voy a hablar, decidió, sintiendo que su historia necesitaba ser contada. Con el corazón latiendo fuertemente, subió a una pequeña tarima improvisada en el centro de la plaza. La multitud se calmó y las miradas se dirigieron hacia ella. Lucía tragó saliva mientras buscaba las palabras, su mente tratando de aferrar los hilos de lo que deseaba comunicar. Soy Lucía, comenzó, su voz temblorosa, y he luchado con la soledad y la desesperanza. El silencio la rodeó, pero no sintió miedo. Con cada palabra, desnudaba su alma, su lucha como madre soltera, la carga de la pobreza que habían llevado, y el deseo ardiente de cambiar esa historia. Se dio cuenta que había un poder sanador en ser vulnerable, de mostrarse tal como era. Los murmullos comenzaron a resonar entre la gente, sentía su energía, como si ellos también compartieran esa lucha. Lucía habló sobre su abuela y el ancestral espíritu de lucha que corría por sus venas. Relataba historias de valentía y sacrificio, tocando el corazón de quienes la escuchaban. Y, al final, con los ojos húmedos, concluyó: puedo ser más que la etiqueta que me han colocado. Estoy aquí no solo por mí, sino por todas las que no pueden gritar ayúdame. Las palabras fluyeron desde su corazón, resonando como un canto poderoso entre el murmullo del barrio. Sin embargo, en medio de su liberación emocional, se asomaba una inquietud. Entre la multitud, vio un rostro que no esperaría encontrar, un hombre que conocía de su pasado, alguien que había dejado cicatrices en su corazón. Al hacerlo, la alegría de la noche se tornó en hielo en sus venas y la fuerza que había ganado un momento antes pareció desvanecerse. Lucía se preguntaba, al mirar al hombre, ¿esto es el comienzo de una nueva vida o el regreso de viejos demonios? Y entre la confusión y la esperanza, su alma clamaba por respuestas que aún no había encontrado. Lucía sintió como el aire se volvía espeso a su alrededor. Las palabras que había liberado con tanto esfuerzo parecían un eco lejano en su mente, ahogadas por la presencia que ahora la observaba. El hombre en la multitud era Javier, su expareja. Su mirada era un remolino de emociones, y Lucía supo, en ese mismo instante, que el momento de su liberación podría convertirse en una trampa. La música continuaba sonando, pero para ella, todo se había detenido. Su corazón latía con fuerza, un tambor desgarrador que resonaba en su pecho, mientras intentaba recordar aquella Lucía valiente que acababa de mostrar su vulnerabilidad. No te dejes vencer, susurró para sí misma. Pero el miedo se deslizó en su mente como una sombra. Javier había sido una parte turbulenta de su vida, su ausencia había dejado huellas profundas. La tristeza de su separación, los gritos en las discusiones y las promesas rotas ocuparon su pensamiento. Cada recuerdo era un ladrillo en el muro de su sufrimiento. Sin embargo, la mirada de su hija Valentina, aún brillando con inspiración, la instó a seguir adelante, a no dejar que el pasado la atrapara de nuevo. Con determinación, Lucía tomó una respiración profunda y continuó hablando, su voz ahora firme, impregnada de la nueva fuerza que había encontrado. Agradezco cada lucha, cada caída, me han hecho quien soy hoy. Los murmullos de la multitud volvían a crecer, resonando con emoción. Pero Javier se acercó, y el pálido brillo de la luna se reflejó en su rostro, mostrando un arrepentimiento que parecía sincero. Lucía, dijo con voz temblorosa, he venido a buscarte. He cambiado. La palabra cambio resonó en el aire como un trueno, y Lucía sintió un estremecimiento. Recordó cómo él siempre prometía que cambiaría, como siempre terminaba fallando. La dulce melodía de la conversación que tenían en los días más felices se había transformado en un eco de dolor, en promesas vacías. ¿Y eso qué significa para mí? Respondió, sin poder evitar que su voz sonara llena de desconfianza. Significa que quiero ser parte de la vida de Valentina, de la tuya, continuó Javier. He estado en tratamiento, he estado trabajando en mí.
Quiero enmendar mis errores. Las palabras eran como una espada de doble filo. La gente a su alrededor estaba atenta, y Lucía sentía las miradas como si fueran rayos de sol ardientes. ¿Debía creerle? ¿Era un ofrecimiento genuino o simplemente un modo de manipularla? Su mente estaba en guerra, los recuerdos de dolor y de esperanza chocando entre sí. Valentina, ignorante de la tormenta que estallaba, había empezado a acercarse a su madre, su rostro lleno de curiosidad. Como si fuera un hilo de luz en esa atmósfera densa, extendería su mano hacia Lucía, un gesto que la anclaba en el presente. «Mamá, ¿estás bien?» Lucía sintió que la respuesta no estaba solo en su corazón, sino en los ojos de su hija. Valentina representaba su razón de ser, su motivación para luchar y avanzar. En ese momento, con el rostro de Javier acercándose como un eco del pasado, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. «Esto aún no se ha terminado», dijo Lucía de manera firme, dirigiéndose a Javier. «No puedo permitir que entres de nuevo en nuestra vida solo porque lo desees. Debo proteger a Valentina. Ese es mi trabajo». La multitud contuvo el aliento, y en su pecho, el temor se mezcló con un atisbo de esperanza. Tal vez, solo quizás, la vida aún guardaba sorpresas. Pero, antes de que pudiera procesar todo, algo golpeó su pecho como un trueno distante. Un grupo de mujeres que compartían su misma lucha se estaba uniendo a su alrededor, listas para apoyarla. La voz de su comunidad resonaba, y Lucía sintió que, a pesar del vendaval emocional, estaba respaldada por un ejército de corazones valientes que también desearían cambiar su historia. Entonces, la pregunta que la consumía tomó forma en sus labios: «¿Estás listo para mostrarme que realmente has cambiado, Javier?» Su mirada fija y decidida en el hombre provenía de un lugar más profundo que el miedo. Era una declaración de que su historia no se escribiría de nuevo solo por la necesidad de reconexión, sino con la esperanza de transformación. ¿Estarían dispuestos a enfrentar juntos el reto de construir un nuevo capítulo? La multitud se hizo ensordecedora, como si el silencio de Lucía hubiera desatado una tormenta de murmullos y comentarios. Las mujeres que se habían acercado a su lado la miraban con complicidad, como si cada una de ellas hubiera enfrentado batallas similares y ahora se unieran para levantarla. Lucía sintió la tibieza de la solidaridad fluir por sus venas, un abrazo invisible que la empoderaba. Javier, parado frente a ella, parecía absorber la intensidad del momento sin poder articular una respuesta. Su expresión oscilaba entre la angustia y la esperanza. «No quiero perderte de nuevo», dijo al fin, su voz apenas un susurro, como si temiera ser atrapado por la propia sinceridad que abrigaba. Valentina, con su sonrisa inocente, miraba a su madre esperando una respuesta. «Mamá, ¿puede regresar a casa?». «Lo prometió», exclamó, sus ojos llenos de expectativa. Las palabras de la niña eran un consuelo y un peso al mismo tiempo. Los recuerdos de noches sin dormir, de malas decisiones y de lágrimas resbalando por sus mejillas como un río incontrolable inundaron la mente de Lucía. Tenía tanto miedo de repetir el pasado, de abrir la puerta a ese dolor nuevamente. Pero, al mirar a Valentina, la chispa de espíritu que irradiaba, supo que debía responder. Necesitaba un camino que no solo cuidara de ella, sino que servía de ejemplo para su hija. «Javier», comenzó con voz tenuemente firme, «hablar es fácil, pero los actos son los que cuentan. Si realmente has cambiado, necesitarás demostrarlo». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. Alrededor, las mujeres comenzaron a asentir, animándola con miradas de aprobación. Este era un momento de desafío, de levantarse ante el pasado. Cada una de ellas había estado en ese lugar de incertidumbre y, con sus historias llenas de triunfo y dolor, ofrecían su apoyo. «¿Cuánto tiempo estarás dispuesto a luchar por esta familia?», preguntó Lucía, la hora del cuestionario revestida de un peso significativo. «No se trata solo de mí. Valentina merece más que promesas vacías». Javier se mostró pensativo, su mirada fija en el suelo. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la cabeza. «He estado en terapia y comprendo que he fallado de muchas maneras. Lo que más deseo es ser una mejor persona no solo para ti, sino para Valentina. Estoy dispuesto a hacer todo lo que necesites para probarlo». El eco de su promesa flotó en el aire, pero aún no era suficiente.
¿Tienes un plan? ¿Qué te hace diferente esta vez? Inquirió Lucía, el fuego ancestral de defensa brillando en sus ojos. Javier dejó escapar un suspiro profundo y, por primera vez, pareció abrirse completamente. He estado viviendo con otro grupo de hombres que lucha con sus problemas. Cada semana compartimos nuestras historias, nuestros errores. Es difícil, pero estoy aquí porque quiero un cambio real. No solo para mí, para ustedes, explicó, con la voz quebrada. En el fondo, un deseo de escuchar lo que prometía se debatía entre Lucía y su escepticismo. Sin embargo, la necesidad de proteger a su hija la mantenía alerta, preparada para lo inesperado. Necesitaba más que palabras, requería una noción de futuro. Si realmente quieres ser parte de nuestras vidas, deberás demostrarlo con acciones. Tal vez una visita periódica. Algo que te comprometa, dijo Lucía, sintiendo como su corazón latía al compás de la posibilidad. Javier asintió, los ojos llenos de gratitud, aunque dudosos. Estoy dispuesto a intentarlo. Haré lo que sea necesario. Mamá. Valentina interrumpió, con sus ojos brillantes. ¿Podemos darle una oportunidad? La gente puede cambiar. El apoyo de su hija hacia su padre golpeó a Lucía como una corriente eléctrica. Valentina, esto es complicado. La vida no es tan sencilla, respondió, pero dentro de ella, empezaba a buscar espacio para esa sombra de esperanza. Lo sé, pero a veces, vale la pena arriesgarse, dijo Valentina, su voz un canto inocente que resonaba en el aire. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, atrapadas entre el amor que sentía por su hija y el peso de las decisiones que debía tomar. Se giró hacia Javier, la incertidumbre y el miedo luchando dentro de ella. El pasado, aunque doloroso, podría encontrar un nuevo comienzo. Pero, ¿y si todo resultaba ser un nuevo engaño? La pregunta se cernía, pesada como una nube oscura. Fue entonces cuando una figura apareció al final de la calle. Una mujer alta, de cabello rizado y expresión de determinación. La multitud se apartó, y Lucía sintió un escalofrío. La mujer se acercó con paso firme, sus ojos fijos en Javier, y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. ¿Tú eres tú, Javier? Preguntó, y el silencio se tornó denso mientras el pasado del hombre empezaba a desenrollarse. ¿Quién era esta mujer y qué revelaciones traía consigo? Lucía se sintió tambalear, preguntándose si acababa de abrir la puerta a algo mucho más complejo de lo que imaginaba. El murmullo de la multitud se disipó como si la llegada de la mujer hubiera apretado el botón de pausa en sus vidas. Lucía sintió que el aire se volvía espeso, un nuevo presente se avecinaba, un eco inesperado del pasado que amenazaba con interrumpir su frágil esperanza. Javier se pondría nervioso, Lucía lo conocía lo suficiente. La preocupación se pintó en su rostro mientras sus ojos se movían entre la mujer y la pequeña, su mundo volviendo a desequilibrarse en un instante. ¿Qué haces aquí, Sofía? La voz de Javier resonó, clara como el cristal, un taladrar en la conciencia de todos. Sofía, con aquellos ojos ardientes que Lucía sentía como si la atravesaran, dejó escapar un suspiro. No vine a hacer problemas, pero tengo algo que decirte. Algo que no puedes ocultar más, dijo, su tono fuerte y firme. La forma en que se dirigía a Javier parecía sacudir los espacios de la plaza, llenando los corazones con confusión y desasosiego. Sofía, ya no tienes por qué. Javier intentaba resistir, pero su tono tembloroso delataba su intranquilidad. ¿Ya no tengo por qué? ¿Después de todo lo que ocurrió? Sofía desafió, sin ceder a la incomodidad que se cernía entre ellos. No puedo callar más. ¿Tu cambio es real? Quizá no hayas sido el único que ha estado en la sombra. Aún carga con lo que hiciste. El rostro de Lucía se empalideció. Las palabras de Sofía parecían rasgar la frágil tela de la nueva vida que Javier prometía. ¿Qué había hecho en el pasado que podría salir ahora? Valentina, en un gesto de niñez, miraba entre ambos, sin comprender del todo la intensa tensión. Sofía, basta. No es el lugar ni el momento. La súplica de Javier mordía en el aire. Pero Sofía no retrocedía, la determinación sepultaba cualquier temor que ella pudiera sentir. Javier, tú tienes derecho a un nuevo comienzo,
pero tu pasado no puede ser parte de este. Es hora de que todos lo sepamos. Yo estaba allí, y no puedo permitir que sigas engañando a los demás con ilusiones. Soy la razón por la que te fuiste de la ciudad, la razón por la que nuestra vida dio un giro tan severo, reveló, dejando caer una piedra al lago tranquilo de la existencia de Lucía. La veracidad de sus palabras dejó a Lucía en un vórtice de emociones. Un colapso de recuerdos se entrelazaba con cada una de sus frases. ¿Había algo que no sabía? ¿Era posible que Javier había pintado una historia diferente en su mente? La multitud, ahora hipnotizada, cuchicheaba, y Lucía pudo sentir miradas curiosas y desconfiadas. El peligro de esa revelación era palpable, como el frío de una tormenta que empezaba a desatarse. Sofía, por favor. Javier perdió la compostura, sus palabras se tornaron suplicantes. No es justo que saques este asunto a la luz. No es justo para Valentina. Si realmente estás dispuesto a ser un padre y a cambiar de verdad, esta es tu oportunidad. Tu hija necesita una verdad, no mentiras. Ella necesita saber a quién realmente le está dando otra oportunidad, dice Sofía, esperando que Javier comprenda la incertidumbre que su declaración había causado. Valentina miraba de uno a otro, su inocencia convirtiéndose poco a poco en un mar de confusión. Lucía, sintiendo que su mundo se tambaleaba, apartó la mirada de Sofía y se centró en Javier. ¿Qué es lo que ha hecho? Que se supone que no sé, su voz temblaba, pero la firmeza en sus palabras destellaba poder. Justo cuando Javier aparentaba abrirse para hablar, la multitud estalló en murmullos crecientes. La tensión creciente resuena hasta los corazones de los presentes. La voz de la mujer continuó martillando las inseguridades existentes, tienes que ser sincero con ella, antes de que sea tarde. El silencio volvía a triunfar sobre el murmullo, pero ahora estaba cargado de expectativa. Javier vaciló, sus ojos se encontraron con los de Lucía, y algo cambió, un destello en sus ojos, un reclamo de verdad que ya no podía ignorar. Mientras tanto, Lucía, sintiendo cómo la presión se apretaba a su alrededor, sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir. El peso de su decisión era abrumador. El futuro y el pasado se entrelazaban, como si una danza peligrosa estuviera viendo su clímax. Pero, ¿lograría Javier enfrentar su verdad? El eco de lo que todavía no se había revelado se impulsaba en su mente, y una decisión inminente era el camino que debía tomar, todo colisionaba en un instante. La multitud contuvo la respiración, y en ese electrizante silencio, la mirada de Javier se rompió por fin. Está bien, la verdad es que y justo en ese momento, el cielo se oscureció y la tormenta que había estado al acecho estalló, como si el universo mismo supiera que el viaje de Lucía estaba a punto de cambiar para siempre. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas tímidas y luego en un torrente que golpeó la plaza con fuerza, una cortina opaca que empañó las miradas inquietas. Lucía sintió cómo la humedad calaba sus huesos, como cada gota era un eco de las palabras que aún flotaban en el aire, en el corazón de todos los presentes. Sus ojos no se apartaban de Javier, pero él había guardado silencio, como si la tormenta también hubiera encerrado sus pensamientos. Sofía se erguía, empapada y desafiante, como si la lluvia no hiciera más que reforzar su determinación. Es hora de que enfrentes quién eres realmente, Javier. Tienes que desnudarte de mentiras y enfrentar lo que hiciste. Eso, no es solo mi carga, es también la tuya. Su voz resonaba firme en la tempestad, y Lucía sintió que su mundo se quebraba aún más. La confusión en el rostro de Valentina, que apenas captaba la gravedad del momento, hizo que un nudo se formara en la garganta de Lucía. Su instinto de madre se activó de inmediato. Valentina, ven aquí, cariño, llamó con un gesto apremiante, pero la pequeña seguía mirando, incrédula, su inocencia chocando con la realidad que lentamente se desnudaba ante ellos. ¿Qué es lo que estás escondiendo, Javier? ¿Te vas a quedar callado? La presión en el pecho de Lucía creció. Necesitaba respuestas, tanto como Javier necesitaba aclarar su pasado. Había construido su vida sobre promesas y esperanzas, pero ahora parecía que todo se desmoronaba ante sus ojos. Los murmullos de la multitud se transformaron en una sinfonía de especulaciones. ¿No puede ser que fue lo que hizo? Él no es así. Las palabras se mezclaban en el aire como confeti,
cada una un nuevo rumor, una nueva herida. Lucía cerró un puño, sintiendo que la tensión se hacía insoportable. De repente, mientras la lluvia arremetía, Javier se adelantó un paso, sus ojos llenos de lágrimas que aún luchaban por salir. No puedo seguir ocultando esto. Lo hice. La decisión que tomé, me costó dejar a Sofía y todo lo que amaba, su voz quebrada fue un ladrido, que se perdió entre los truenos. Lucía sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué? ¿De qué hablas? La incredulidad la envolvía. La muralla de emociones se derrumbaba rápidamente. Javier inhaló profundo, como si cargar con la verdad fuera un peso implacable. Fui yo quien causó el accidente. Y no estoy hablando solo de un coche, hablo de vidas, de sueños rotos, de una vida para siempre marcada. El corazón de Lucía se dejó llevar por la tristeza y la ira a partes iguales. Las palabras caían como golpes. Sofía lo miraba, con sus ojos ardientes llenos de una mezcla de coraje y sano juicio, su historia entrelazada con él de una manera oscura. Te perdoné, Javier, te di una segunda oportunidad porque creí que podías cambiar, dijo Sofía, pero su voz se quebró. Pero todos merecemos la verdad. La verdad que al final nos define. Un grito desgarrador de Valentina hizo que el corazón de Lucía se detuviera. La pequeña tomó la mano de su padre, buscando consuelo en medio del caos. Papá, ¿de qué hablan? ¿Quién está herido? ¿Estamos bien? La inocencia de su hija iluminó un momento que podría haber sido el más oscuro. Javier cerró los ojos, su rostro pálido reflejaba el tumulto de sus sentimientos. Valentina, hay cosas que tienes que saber, que todos tenemos que saber. Lucía lo miró. La tormenta seguía rugiendo, pero la mayor tempestad estaba ocurriendo en el corazón de aquellos que amaban. Y cuando la revelación se atisbaba en el aire, sintió que el futuro que tanto habían intentado construir estaba en juego. Momentos después, un susurro se alzó por encima del ruido de la tormenta, una voz temblorosa pero firme. No estoy lista para enfrentar mi pasado, pero sé que la búsqueda de la verdad siempre florece. Lucía miró a Javier, y en sus ojos había un nuevo titilar, como si todo lo que había guardado hubiera decidido aflorar. La pregunta se quedó en la mente de todos, ¿sería suficiente la verdad para sanar un pasado tan herido? La multitud estaba al borde, ansiosa por conocer la continuación de su historia. Y mientras la lluvia continuaba cayendo, un nuevo rayo de esperanza apareció en el horizonte. La tormenta arremetía con fuerza, un eco de emociones que reverberaban en cada rincón de la plaza. Javier tomó aire, el corazón desbocado, sintiendo como el peso de sus palabras lo aplastaba aún más. La incredulidad de Lucía fue un puñal que se clavó en su ser, su mirada, llena de angustia y dolor, lo atravesaba como un rayo. Valentina, mi amor. Javier se agachó a la altura de su hija, su voz quebrándose. Debo decirte algo, algo que cambiará todo. La pequeña lo miró con los ojos grandes, llenos de temor e inocencia. Promise to keep me safe, papá, murmuró, y esa simple frase rompió aún más el corazón de Javier. Yo no sé si puedo. He cometido errores que tal vez nunca podrás perdonar, admitió, reconociendo la profundidad de su falta. La tormenta en su interior se desató al recordar lo que había perdido, las vidas que nunca debieron verse afectadas. Sofía dio un paso adelante, su temperamento ardiente brillaba a través del agua que empapaba su piel. No se trata solo de lo que hiciste, sino de lo que has hecho desde entonces. Javier, la vida no puede seguir así, atrapados en una mentira. La multitud se había aglomerado, una masa de rostros en los que se podían leer el sufrimiento, la lucha interna y los ecos de decisiones perdidas. A medida que la lluvia caía, algunos se cubrían bajo paraguas, mientras otros permanecían inmóviles, dispuestos a absorber cada palabra de la confrontación. Escuchen, Javier se alzó, su voz resonando envolvente sobre el ruido de la naturaleza. No soy el hombre que creen que soy. He tratado de serlo, pero mi pasado no me deja. Un estruendo de truenos respondió, como si el cielo mismo estuviera de acuerdo con él. Lucía sintió como la angustia se transformaba en una suave brisa de comprensión. ¿Podría Javier enfrentar la verdad? ¿Podría liberarse de las cadenas que lo ataban a su dolorosa historia?
Los ojos de Valentina brillaban con una mezcla de desconfianza y esperanza, una lucha interna reflejada en su pequeño rostro. Los sueños que se rompieron, la gente a la que hice daño. No hay día que pase sin que desee cambiar lo que hice. Me gustaría volver atrás y salvar a quienes se vieron afectados por mi torpeza, declaró Javier, con una sinceridad que se sentía palpable. Sofía le lanzó una mirada intensa. Pero eso no basta, Javier. Necesitamos reconstruir, necesitamos encontrar la manera de sanar. No solo tú. Todos nosotros, porque esto nos afecta a todos. Lucía dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, como si la vida se diera cuenta de la gravedad del momento. Escúchenme todos, su voz, a pesar de la tormenta, llamaba la atención. Debemos enfrentar este dolor juntos. No podremos avanzar hasta que cada uno de nosotros reconozca su parte en esta historia. La multitud guardó silencio, como si la tormenta les hubiera robado el aliento, pero a su vez les dio la fuerza para enfrentar la verdad. De repente, una figura emergió entre la multitud, un hombre mayor, con el cabello canoso y una sabiduría evidente en su mirada. Se acercó, su andar firme contrastaba con la fragilidad de la lluvia. He vivido lo que ustedes están enfrentando. La culpa, el dolor. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza. La verdad tiene un poder que puede cambiarlo todo. Las palabras del extraño calaron hondo. Nadie se había dado cuenta de su presencia hasta ese momento. Las vidas rotas pueden ser sanadas. Pero los cimientos deben ser fuertes y eso pasa por la verdad y el arrepentimiento genuino. Javier lo miró, sintiendo una chispa de reconocimiento. ¿Tú también has visto la oscuridad?, inquirió, su voz temblando. Sí, respondió el hombre, y ahora tengo una segunda oportunidad. Y tú también la tienes, Javier. Pero tiene que comenzar ya. La decisión es tuya y debes actuar. Mientras las gotas caían pesadamente sobre sus cabezas, una profunda reflexión llenó el aire. ¿Estarían listos para dar el siguiente paso y enfrentar sus demonios? Lucía y Javier se miraron, y en sus ojos, por primera vez desde que comenzó esta tormenta, resplandeció una pequeña chispa de esperanza. Pero la pregunta flotaba, ¿serían capaces de despojarse de sus miedos y enfrentarse a un futuro incierto? La lluvia continuó, pero esta vez, no solo como un símbolo de dolor, sino también como una purificación. La plaza estaba llena de personas, unidas por la necesidad de sanación. Y en el horizonte, una nueva sombra se acercaba, trayendo consigo un futuro inesperado. Un camino que podría guiarlos de regreso a la luz. El viento soplaba con más fuerza, trayendo consigo un oleaje de murmullos y ecos entre la multitud. El hombre mayor, con su mirada firme, parecía ser el único ancla en medio del caos. Javier sintió que, a través de su inseguridad, la necesidad de respuestas en su corazón gritaba más fuerte que la tormenta. ¿Podía realmente encontrar la redención? La pregunta latía en su mente como un tambor. ¿Cómo se hace para cambiar? Javier rompió el silencio, su voz ahora un susurro lleno de anhelo. ¿Cómo se reconstruye lo que ya se ha roto? El anciano dio un paso más cerca, su rostro empapado de lluvia pero iluminado por una sabiduría serena. Con pequeños actos, Javier. Cada decisión que tomas hoy construye un futuro diferente. A veces, todo lo que necesitamos es tener valor para hablar, para pedir ayuda, o incluso para perdonar. El verdadero viaje comienza en el momento en que decides ser honesto contigo mismo y con los demás. Javier dejó que las palabras se enredaran en su mente, mientras sentía el calor de la mirada de Lucía. Ella, siempre su apoyo, ahora era la línea entre el pasado y el futuro. Javier, debemos dejar atrás este peso que nos agobia. Es hora de sanar, no solo para nosotros, sino por Valentina, dijo con firmeza, siendo la voz de la razón. La pequeña, aún aferrada a la mano de su padre, miraba con curiosidad. ¿Qué significa sanar, mami?, preguntó con un tono inocente que resonó entre las almas de los presentes, como si cada palabra fuera un eco de la esperanza perdida. Sanar es sentir, mi amor, respondió Lucía, agachándose a su altura. Es abrir el corazón y perdonar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. La lluvia no cesaba,
pero su esencia parecía cambiar, como si cada gota llevase el aliento de una nueva vida. Javier vio en Valentina una versión de sí mismo, una búsqueda de conexión y entendimiento. La idea de fallar de nuevo ante su hija era abrumadora. Lo intentaré, murmuró, el miedo y la determinación entrelazados en sus palabras. Haré lo que sea necesario. Sofía observó esa interacción, el aura de esperanza comenzó a envolverla. Espérate, Javier. No tienes que hacerlo solo. Todos aquí hemos estado unidos en el dolor y podemos unirnos también en la sanación. La voz del pueblo empezó a resonar. Una mujer del grupo levantó su mano: si te enfrentas a tus demonios, desnudándolos ante todos, nosotros también encontraremos el coraje para hacer lo mismo. Juntos podemos enfrentar lo que hemos callado. Ese comentario llenó la plaza con una energía palpable, la tormenta parecía hacer eco de esa nueva resolución. La multitud, antes temerosa, ahora estaba empezando a solidificarse en un frente de unidad. ¿Y si les muestro mi verdad?, Javier preguntó, nervioso pero decidido. ¿Y si esta tormenta es solo el principio de una vida sin secretos? La multitud murmuró, sopesando la posibilidad de abrir sus propios corazones. Un sinfín de historias escondidas podrían brotar, como brotes en la primavera. El hombre mayor observó con aprobación, sabiendo que ya estaban comenzando a reencontrarse. Sin embargo, en ese momento revelador de unidad y liberación, algo fuera de su vista, entre la multitud, captó la atención de Lucía. Una figura desapareció rápidamente en la penumbra de la tormenta, su expresión llena de angustia. ¿Fue un grito?, preguntó con inquietud, sintiendo que algo más grande se avecinaba, algo que amenazaba esa frágil paz que empezaban a construir. «Ayuda», resonó una voz débil entre la lluvia, una súplica que heló la sangre de todos. Javier, Lucía y Sofía se miraron, la inquietud creció en el aire. ¿Quién está ahí? La voz de Javier se alzó, la tormenta ahora un telón para lo que estaba por suceder. Con un nuevo sentido de propósito y preocupación, la multitud se tornó en una sola dirección, todos sintiendo la urgencia del llamado. Sin embargo, el destino estaba a punto de manifestarse. Se acercaba un nuevo desafío, y con ello, la promesa de revelaciones que nadie podía prever. ¿Quién era el que clamaba ayuda y qué oscuro secreto podía traer consigo? ¿Serían capaces de enfrentar no solo sus propios demonios, sino también lo que estaba por llegar? La tormenta aún rugía, y en su interior, la historia apenas comenzaba a despertar. El murmullo colectivo se intensificó a medida que la figura indefinida emergía de la penumbra. La lluvia se convertía en una cortina que dificultaba la visibilidad, pero el grito de auxilio se cortó como un hilo en el viento, dejando a la multitud en un silencio gélido. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, el sentido de protección hacia su hija surgiendo de su interior. Sobre todo, mantén la calma, gritó Lucía, mientras tomaba de la mano a Valentina. No sabemos qué puede pasar. La pequeña miraba a su padre, sus ojos grandes reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. Los rostros de los presentes se volvían hacia el origen del grito, cada uno tratando de descifrar qué estaba sucediendo. Una sombra se acercó, tambaleándose entre las calles empapadas, y Javier comprendió que era una joven, su cabello oscuro pegado a su piel por la lluvia, y su rostro pálido mostraba una angustia palpable. «Ayuda, por favor. Me están buscando». La súplica de la joven rasgó el aire, y el corazón de Javier se contrajo. ¿Buscando? ¿Quién te busca?, preguntó Javier, acercándose cautelosamente, como si cualquier movimiento en falso pudiera causar que ella se escurriera de nuevo. Vienen, ya no tengo tiempo. La joven respiraba con dificultad, su voz mezclada con la desesperación. Tienen que esconderme, no puedo regresar no después de lo que hicieron. La multitud comenzó a murmurar, las miradas se cruzaban llenas de incertidumbre. ¿Quién era? ¿Qué terrible cosa había sucedido? Aquí, ven. Es más seguro. Lucía hizo un gesto hacia un alojamiento cercano, buscando una forma de ofrecer refugio. La mujer titubeó, mirando a su alrededor mientras la tormenta seguía haciendo de las suyas. No puedo si me atrapan ellos. Su voz se desvaneció, y pudo ver que estaba a punto de caer. Javier, decidido, se lanzó hacia ella y la sostuvo evitando que cayera al suelo. Lo llevaremos a un lugar seguro.
No falta mucho, afirmó Javier, su determinación tiñendo las palabras. En ese momento, la joven levantó la vista, los ojos llenos de miedo y una chispa de esperanza. ¿Por qué me ayudas?, preguntó ella, confusa. ¿No temes que te perjudique? Javier sonrió levemente, una sonrisa que reflejaba lo que había aprendido. Porque todos merecemos otra oportunidad. Porque la sanación no comienza solo cuando somos fuertes, sino también cuando extendemos una mano. Lucía se unió a ellos, ofreciendo su apoyo mientras los demás comenzaban a rodear la escena, llenos de preguntas. ¿Quiénes son los que te persiguen?, preguntó, sabiendo que la incertidumbre podría prolongarse, pero también que tenían que actuar rápido. No es solo eso, la joven parecía dudar. Los que me buscan han hecho cosas terribles no solo a mí. Muchos en mi comunidad están en peligro. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Javier se dio cuenta de que lo que parecía un simple grito de ayuda pronto se transformaría en algo mucho más grande que ellos mismos. De repente, un movimiento en la oscuridad captó su atención. Una figura alta se dibujó entre las sombras, sus ojos centelleaban como fuego en la noche. La presión en el aire aumentó, la amenaza palpable. Vámonos ahora. Lucía instó, mirando a Javier y a la joven. La multitud, ahora consciente de la situación, se dividió entre la acción y la indecisión. Este era su momento, la chispa que podría encender una nueva era de valentía, de unión. Vamos, dijo Javier, dirigiéndose a la joven y aferrándola del brazo. No estás sola. Todos estamos contigo. Mientras se movían, el corazón de Javier latía con fuerza, impulsándolos hacia la seguridad en un desafío que no había previsto. Sin embargo, en la oscuridad, el peligro acechaba, una sombra cuyas intenciones eran desconocidas. ¿Qué fuerzas estaban en juego? ¿Y qué secretos ocultos revelaría la historia de la joven? La tormenta no solo traía agua, sino también tormentas de revelaciones y secretos que ahora se desataban. Con un nuevo sentido de urgencia, Javier y Lucía guiaron a la joven hacia el refugio, sintiendo que su elección sería crucial. Y tras ellos, la figura oscura avanzaba, el eco de sus pasos resonando en la lluvia, un claro recordatorio de que la redención no vendría sin enfrentar los mayores temores. La lluvia continuaba cayendo, pero en medio del torrente, la vida empezaba a renacer. Javier y Lucía llevaron a la joven a un pequeño almacén, un refugio improvisado que les ofrecía una cápsula de seguridad. La multitud, todavía tensa, se aglomeró alrededor, esperando respuestas. El ambiente era eléctrico, cada corazón latía al unísono mientras observaban el momento del cambio. Dime, ¿quién te persigue?, preguntó Javier, mirando a la joven a los ojos. Su rostro reflejaba el miedo, pero también una chispa de valentía. Soy Ana, comenzó, su voz temblorosa. Y he escapado de un grupo que está tratando de callarnos, de borrar nuestras historias. Somos muchos, pero ellos son más fuertes. Lo sé, he visto la opresión en varias comunidades, dijo Lucía, sintiendo que cada palabra de Ana resonaba en su propio pasado. Pero aquí, juntos, podemos hacer algo. Todos hemos luchado, y hoy no serás la única que alce la voz. Las palabras de Lucía despertaron un fuego en aquellos que las rodeaban. Aquella noche había sido una prueba de unión, revelando que los ecos de su dolor resonaban más allá de sus propias historias. Murmullos de determinación comenzaron a cruzar la plaza, mientras los presentes querían ser parte de un cambio más grande. Ana miró a Lucía, sus ojos brillaron con gratitud. No pensaba que encontraría apoyo. He sido perseguida por tanto tiempo que perdí la fe en todo. Javier se acercó un poco más. Ahora tienes a esta comunidad. No estás sola. Y juntos defenderemos tu voz. Con cada palabra, la atmósfera se llenaba de poder, y el miedo, aunque aún presente, comenzaba a desvanecerse. La lluvia seguía cayendo, pero en sus corazones, el sol comenzaba a asomar, pero el sonido de pasos acercándose interrumpió el momento. Ana. Una voz se alzó en el aire, una sombra oscura se vislumbraba en la penumbra, y el corazón de todos se heló. No sabemos tu ubicación. No podrás escapar. El grupo que la buscaba estaba muy cerca, y la comunidad se preparó para actuar.
Nos defenderemos, gritó una de las mujeres presentes, levantando la voz entre los murmullos de la multitud. Javier se colocó delante de Ana, listo para resguardarla. Lucía sentía que los latidos de su corazón se sincronizaban con el poder del momento, el deseo de proteger a cada uno de los presentes, la valentía se extendía como una onda expansiva. Las mujeres del barrio, unidas, comenzaron a organizarse. Formemos un círculo, sugirió Lucía, y rápidamente se alinearon, creando una barrera humana. La comunidad no estaba dispuesta a permitir que el miedo les robase su libertad. Javier se volvió hacia Ana. No tenemos que enfrentarlo solos. Llámalo. Cuéntales a todos lo que has vivido. Eso puede dar voz a muchos más. Ana respiró hondo, y aunque la desesperación podría haberla llevado a callar, las palabras comenzaron a fluir de sus labios. Soy una de muchas, estamos siendo atacados por aquellos que temen nuestra verdad. Nos han despojado de nuestras voces, pero hoy me planto aquí, en la lluvia, con todos ustedes. El eco de su declaración resonó en la plaza, y la multitud se unió, sus voces elevándose en un clamor de resistencia. No más silencio. Estamos juntos, gritaban, haciéndose eco del grito de Ana. La silueta oscura se acercaba, y en un instante, Javier dio un paso al frente, con su mirada fija en la figura. No permitiré que lo que has hecho se repita aquí. Estamos unidos, y hoy nos abrazamos unos a otros en la lucha por la verdad y la justicia. La figura se detuvo, paralizada ante el avance de un barrio que nunca había estado tan unido. Al ver la fuerza colectiva, retrocedió, como si el ímpetu de estos corazones valientes bloqueara su paso. Vete, o enfrentaremos juntos tu verdad, resonó Lucía, como un trueno. La figura dudó, el miedo del grupo irguiéndose en un poderoso escrutinio ante quien había venido a intimidar. Y así, los pasos oscilaron, se retiraron lentamente, como si la sombra ya no tuviera poder. El aire se despejó, y en ese instante, el sol comenzó a asomarse entre las nubes. Ana sintió el peso de la esperanza inundar sus venas. Lo hicimos, exclamó, llorando, mientras se dejaba caer de rodillas, sintiendo que el peso del miedo empezaba a liberarse. Cada miembro del grupo rodeó a Ana, abrazándola, elevando el espíritu de comunidad y fuerza. En medio de esa unión, Lucía miró a Valentina, quien los observaba con ojos enormes llenos de admiración. «Mamá, ¿somos verdaderamente fuertes?», preguntó la pequeña, y en ese instante, Lucía sintió como todo lo que había vivido había valido la pena. «Sí, amor, somos más fuertes de lo que nunca imaginamos». «Esto solo es el comienzo», afirmó Javier, tomando la mano de Lucía. «Juntos, somos imparables». Mientras la lluvia cesaba y el sol iluminaba la plaza, la comunidad comenzó a celebrar. Con risas y abrazos, sintieron que su lucha había dado frutos. Cada uno de ellos se había unido no solo en el momento de la adversidad, sino también en la esperanza de un nuevo amanecer, afuera del refugio. Algunos de los que se habían mantenido desinformados en lo que había pasado comenzaban a unirse, pero ahora, ya sin miedos, sabían que juntos podrían transformar sus historias, que su voz podría resonar, poco a poco, entre el eco del pasado, y así, en el corazón de la tormenta, una nueva vida brotó entre ellos, un nuevo ciclo de esperanza que se trazaba. Con la ayuda de aquellos que nunca se rendirían. La plaza estaba llena de vida, y las lágrimas ahora eran de alegría, lágrimas que simbólicamente lavaban el dolor del ayer, dejándolos listos para un futuro lleno de posibilidades. Con la comunidad aún vibrando de emoción, Lucía sintió el latido de la vida renovada. Había aprendido a levantarse, y en cada paso, mantenía viva la esencia de su lucha personal. Juntos, estaban listos para construir un nuevo capítulo. Antes de cerrar esta historia, te invito a que seas parte de esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias inspiradoras que vienen. Deja un like ahora y ayuda a que más personas vean este poderoso mensaje. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación, porque al fin y al cabo, cada uno de nosotros tiene una historia que contar. No esperes ni un segundo más.